En el episodio anterior anunciamos el inicio de una nueva serie en la que abordaremos un tema muy interesante que conecta el quehacer del terapeuta del lenguaje o fonoaudiólogo con el del profesional de la psicopedagogía. Y se trata de la conciencia fonológica, que según entendí, es una especie de puente que conecta el lenguaje oral de un niño con el aprendizaje de la lectura y escritura. Para ello tendremos una especialista en el área, también amiga de Diani, que nos viene a ilustrar con sus conocimientos y experiencia. Ella es la licenciada Fabiola Ortega, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio y agradecemos la generosidad de compartir con nosotras su valioso tiempo para conectar con ustedes, nuestros queridos escuchas. Hola y bienvenidos a tu podcast Mi Mundo desde la Escucha. Un espacio donde conversamos acerca del fascinante mundo del procesamiento auditivo y su impacto en aspectos como el desarrollo integral del niño y su aprendizaje. Somos Simone Mago Y Dianixi Vázquez. Bienvenidos. Hola Fabiola, bienvenida. Qué gusto contar con tu presencia en nuestro podcast. Siempre iniciamos estas conversaciones con amigas de Diani preguntando de dónde se conocen y como ella no está, te toca echarnos el cuento. Bueno, te cuento que nosotras compartíamos consultorio. Ella y yo estábamos alquiladas en un mismo espacio y un día la señora que nos alquilaba el consultorio me dice, oye, la terapista del lenguaje se va a retirar, pero ella vende material didáctico muy fabuloso. Y por supuesto, a las que trabajamos con este tema de terapia, todo lo que es material didáctico nos atrae mucho. Y yo le dije, Claro. ay, me pasa su número. Me pasa su número, es que nos enganchamos de didácticos crecer en adelante hasta hablar. Yo en una oportunidad tuve un consultorio en Bellomonte y por supuesto que una de mis primeras opciones para que trabajara de la mano conmigo era Diani. Y nos conectó también que a mí me contrataron en un colegio donde Diani era también terapista del lenguaje. Entonces, siempre nos mantuvimos muy uniditas. Yo propongo hacer este taller de conciencia fonológica que lo hago desde que en una oportunidad un informe decía trabajar la conciencia fonológica y yo, bueno, ¿qué es esto? Empecé a estudiar y Diani se entera que lo voy a hacer y mi sorpresa, yo decía, qué pánico tener una fonoaudióloga aquí, que una terapista de lenguaje, que ellas son las mamás de los helados con este tema de la conciencia fonológica y yo, o sea, en pañales, pero ella resonaba con lo que yo decía. Después a ella se le ocurre hacer un taller del procesamiento auditivo y yo para allá me fui corriendo y así, perfecto, así nos conocimos. Entonces fue por consultas y Didácticos Crecer nos vinculó. Oye, qué interesante, qué bueno, esas cosas serendipitiosas que pasan. Entonces, antes de entrar en materia, Fabiola, conversando con Diani, consideramos oportuno y necesario que nos expliques qué hace un psicopedagogo, a qué te dedicas, tu trabajo en el aula, en el aula o de manera individual, y si es el caso, ilustrar a nuestra audiencia con relación a las diferencias que pueden existir en diferentes países en cuanto a la existencia o no de esta profesión. Tú que ejerciste en Venezuela, ahora estás en otro sitio, cuéntanos. Con todo gusto, además es un tema que me apasiona, Simone. La psicopedagogía es una ciencia que se encarga de estudiar todo lo relacionado con los procesos de aprendizaje. Entonces, en países como Venezuela es un pregrado. En Argentina tiene un carácter de licenciatura igual que en Chile. Pero en Venezuela salimos como técnicos superiores universitarios. Ok. ¿De qué se encarga la psicopedagogía? Se encarga entonces de conocer al niño en todo su ser y hacer pedagógico, Oh, visto desde el punto de vista cognitivo. Entonces, antes de hablar de lectura y de escritura, el psicopedagogo va a abordar lo que es el lenguaje como proceso cognitivo. Entonces, va a trabajar todo lo que es el lenguaje de instrucciones o las autoinstrucciones, el lenguaje en secuencia, el lenguaje como proceso de habla y después se va a ir al lenguaje hablado y escrito, que es lectura y escritura. Pero pasa por todo eso. Así igual se va por el razonamiento, por todas las fases de la memoria, por todas las fases de la comprensión,
vamos a trabajar la atención y vamos a garantizar que la característica de la concentración esté en la persona que estamos educando sin dejar pasar por alto el esquema corporal, la identidad personal, todos los procesos segmentales y sensoriales que envuelven el aprendizaje. Entonces, es una ciencia gigante y amplia. De hecho, en países como Colombia, respondiendo a la pregunta que me dice, la psicopedagogía es una especialización de la psicología y está muy vinculada con la psicología escolar por el tema de este psico que tenemos. Entonces, estamos muy vinculados con la educación especial, pero nosotros no tenemos una formación académica de contenidos escolares porque trabajamos con el proceso. Se supone que si yo maduro la memoria, el niño no va a tener problemas para aprender. Si yo maduro la percepción, el niño va a disminuir, si tiene una condición como dislexia, sus Ujú. debilidades perceptivas. Entonces, en cada uno de los países la psicopedagogía toma un papel importante, pero de acuerdo al grado de conocimiento que se tenga del área y de la posición del psicopedagogo en el país. En Colombia es una especialización, en Venezuela es un pregrado y en otros países también es un pregrado, pero ocupamos puntos importantes dentro de los colegios. De hecho, en España hay más psicopedagogos en los colegios que psicólogos, porque el psicólogo viene a formar parte Claro, como de los problemas emocionales, pero el sí. psicopedagogo está en todo el hacer escolar. Ujú, ujú. En Venezuela formamos parte en los colegios como departamento de orientación, entran y uno los evalúa y uno es el que sabe lo que llamamos en psicopedagogía el nivel real de rendimiento, que Ujú. no es si sacó 10 o sacó 20, sino, mira, lee, no lee, está básico, podemos trabajar, hay inmadurez en tal proceso, que es la base para que aprenda. Ujú. Y así también podemos formar parte de equipos multidisciplinarios donde el psicólogo evalúa y refiere al psicopedagogo para que él trabaje todos estos procesos cognitivos, habilidades, funciones ejecutivas y así se trabaja todo el proceso de aprendizaje, muy de la mano con los colegios, en presencia o de manera individual. El psicopedagogo también trabaja consultas privadas. Entonces, en líneas generales, eso es el talento que tenemos los psicopedagogos. Trabajamos con procesos. Y te pregunto, esto no está en el cuestionario, ¿cómo te enamoraste de esa profesión? O sea, cuando estabas estudiando, porque yo entiendo que como allá es un pregrado, tú saliste de lo que nosotros llamamos en Venezuela bachillerato. Saliste de tu bachillerato y fuiste a estudiar psicopedagogía. ¿Qué te movió? ¿Qué te llamó la atención? Cuéntame de esa travesía. Qué bonita pregunta, porque además me mueve mis fibras emocionales. En cuarto grado, que es un grado determinante en, bueno, yo digo que en todos los países, porque te enseñan muchas cosas que tienen que ver con traer información de base y encajarla con información nueva. Yo tenía muchas falencias. En Venezuela se raspaba el año con el número 09. Sí. Y yo tenía en el primer lapso 09 y en el segundo lapso 09, o sea, estaba de cajón que yo iba a repetir el cuarto grado. Y mi Ujú. maestra era psicopedagoga. Mi maestra se Ok. da cuenta que Ajá. yo tenía debilidades de memoria. Y ella me dice, mira, vamos a demostrarle a todos tus compañeros y a ti misma que tú eres capaz. Qué bello. Entonces, ella me empezó a dar las pruebas para que yo me las aprendiera de memoria. Me decía, mira, esta es la prueba, apréndetela. Y cuando yo lea tu nota, todo el mundo se va a dar cuenta que tú eres capaz. Y tú también, bueno, Simone, ese fue el empujoncito. De ahí para adelante entendí que la cosa era sentarme a memorizar, que la cosa era, ella me dio las herramientas. Y yo Ya. dije, nada, cuando yo crezca voy a ser como esta mujer. Y así desde los cuarto grados hasta que yo me gradué de los 16 años y ya a los 19 era psicopedagoga y con la misma pasión de ella. Más nunca he sabido de ella, pero ella dejó esa marca Ah. en mí. Qué hermoso cuando un profesor, cuando un adulto en la vida de un niño tiene ese impacto positivo y a veces, bueno, ojalá ella sepa ese que dejó esa huella en ti tan bonita, pero a veces lo hacemos y no lo sabemos. Qué hermoso, Y yo de estoy segura verdad. que no lo sabe, ella no sabe, porque yo la nombro y todo, hay muchas veces digo esas cosas, pero no, o sea, ella fue mi maestra en el Liceo Ávila, en Caracas, Ajá. y se llamaba Belkis Berra, bueno, se llama, o sea, una mujer encantadora, pero súper estricta.
Pero bueno, si lo hizo conmigo, me imagino que con muchas personas lo habrá Claro, hecho, sin claro. saberlo, como tú dices. O sea, siempre haciendo su trabajo. Fabiola, gracias por compartir esa historia tan bonita con tu maestra, que además era psicopedagoga. Veo la huella tan importante que esta profesión y alguien con amor a esa profesión puede dejar en tantos seres humanos de una forma positiva y hermosa como la dejaron en ti. Ahora, cuéntanos qué es eso de la conciencia fonológica. Yo entiendo que esto no es un tema de dominio para todo el mundo, aunque todo el mundo lo nombra, Simone. O sea, todo, de hecho, los libros de texto Ujú. de base de lectura dicen trabajar la conciencia fonológica. Pero la conciencia fonológica es una capacidad que nos permite reflexionar sobre los sonidos que componen el lenguaje. Entonces, el ser humano va a tener la capacidad de reconocer las palabras, de pronunciarlas correctamente y de segmentar los sonidos de las palabras en trocitos más pequeños. Entonces, la conciencia fonológica va a ser la capacidad que yo voy a tener de escuchar, de entender lo que estoy escuchando y de utilizarlo en su dimensión grande, que es la palabra, o en sus trocitos, que puede ser la sílaba, o los fonemas, que son los sonidos individuales de cada uno de esas sílabas. Entonces, la conciencia fonológica es apasionante porque empieza desde que tú escuchas cómo suena tu cuerpo. El beso tiene un sonido, el estornudar tiene un sonido, el oír tiene sonidos importantes para las personas. Entonces, desde ahí comienza la conciencia fonológica. Lo explico siempre desde una forma muy básica. Un bebé sabe que mamá llegó porque escucha las llaves. Cuando la tiene cerca, la huele. Pero Ujú, primero escucha las llaves y se emociona, escucha el carro. Eso ujú. es conciencia fonológica, darle una representación mental a lo que tú escuchas. Oye, pero fíjate, cuando empezamos a hablar del tema de la conciencia fonológica, yo lo asocié a fonemas, a palabras, al habla. Me impactó cuando dijiste, espérate, el beso te hace llegar a una conciencia fonológica. Las llaves de mamá cuando está llegando. Wait, es más que eso, es más que Es más que palabras. Es que fíjate, tú escuchas una moto y tú dices una moto, pero para un niño llegó alguien importante, un carro. Claro, Es como el claro. perrito, Simone, Sí, tiene eso te iba a conciencia. decir, claro. Lo digo por las mascotas que yo tuve. Ellas sabían definitivamente. Y tú decías, pero ¿cómo si no me ha visto lo sabe? Pues hay algo Tiene que conciencia fonológica. tiene conciencia. Oh my God, esto es revelador para mí como mamá de mascotas. Qué lindo, de verdad. Y por eso es que es importante que hablemos mucho con nuestros niños. De hecho, uno le dice a las mamás, pero habla con el bebé y las mamás lo ven como abstracto, como que, ay, ¿qué es eso? Ajá. Si no me habla, de eso se trata. La voz es parte de la conciencia fonológica. El niño diferencia desde su vida en útero la voz de mamá, la voz de papá, las voces conocidas. Por eso cuando le hablan, él voltea a ver quién le está hablando, quién es la cara de esa persona. Todo eso tiene que ver con estas habilidades. Todo lo que me acabas de decir, Fabiola, es súper interesante. Pero como sabes, esto es algo completamente nuevo para mí. ¿Podrías desmenuzar un poquito más la información para personas en la audiencia que están igual que yo? No, por supuesto que sí. La conciencia fonológica entonces va a ser la capacidad que yo voy a tener de escuchar los sonidos y de hacerme representaciones mentales de esos sonidos. Mm, Pero tiene etapas, tiene periodos, así como la lectura. ok. Entonces, con un niño de 0 a 3 años, yo voy a tratar de estimular los sonidos del ambiente, cómo suena la lluvia, cómo suenan las olas, cómo suena el agua, cómo suena el teléfono, que están vinculados con los sonidos onomatopéyicos, como hace el perro, como hace el gato, como hace el ratón. Ujú, Eso es el prerequisito para que yo cuando el niño tenga 3 años comience a jugar con las palabras. Muy bien, de la oración, los castillos son grandes, vamos a trabajar con la palabra castillo. ujú. Entonces ya ahí tengo lo que es llamado y conocido conciencia léxica. Es conocimiento de esa palabra dentro de esa oración. Entonces, con la palabra castillo, vamos a ver cuáles son los sonidos vocálicos que están en ella. Ah, escucho ca, la, ti, la, i. Y al final, oh, castillo. Sigo trabajando solamente con sonidos vocálicos. Cuando ya paso a un nivel más superior, me voy
con esa misma palabra castillo, 4 años se supone, va a ser segmentar en trocitos usando las palmas. Entonces vamos a ver cuántos trocitos componen la palabra castillo. Entonces, castillo. Ok, ¿cuál es el sonido que está en el medio de esa palabra que tiene 3 trocitos? Cas, a ti, muy bien. Y el sonido final, yo, y el sonido inicial, cas. Solo es sonido, es representar con el oído y hacer separaciones. Y ya a los 5 años, que es el nivel más fuerte de la conciencia fonológica, yo voy a decirte los sonidos individuales. Entonces, la palabra castillo inicia con un sonido que suena a, y o, que dice castillo. Y esto va a ser a futuro cuando la maestra dice, bueno, niñitos, todos a copiar castillo, ya ese cerebro procesa y escribe rápidamente. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram a través de nuestra cuenta Desde la Escucha Podcast o nos puedes escribir un correo electrónico a desdelaescuchapodcast@gmail.com si deseas que ampliemos información sobre algún tema de tu interés. Para nosotras ha sido un placer compartir esta información contigo y nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima.